A platicar como todos los viernes con nuestro compañero y amigo José Elías Romero Apis. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Pascal, contento en este viernes de estar aquí con ustedes. Y estás de festejo porque se están cumpliendo 10 años de la aparición de uno de muchos libros que has escrito, pero creo que es un libro que generó muchísima discusión pública en su momento y la sigue generando porque es atemporal. El libro es El jefe de la banda. Y bueno, se refiere a la banda presidencial. Y es la historia, pues, de las diferentes presidencias de México a lo largo del siglo pasado, ¿no? Y bueno, y de este siglo también. Y bueno, pues cuéntanos de esta década de publicación del jefe de la banda. Ahí estamos viendo, bueno, te estamos viendo a ti con el libro. Se publicó noviembre de 2015, así que se están cumpliendo 10 años. Efectivamente, Pascal, este libro que pues fue muy bien recibido desde el principio por los generosos lectores de México y de muchos países, sobre todo de habla hispana, y que quiero decir ante el público una vez más que tú fuiste el creador de la idea. Es muy generoso. Sí, yo fui el autor del libro, pero tú fuiste el creador de la idea y un creador insistente, porque durante muchas ocasiones a lo largo de meses me insististe que escribiera un libro que yo no sabía cómo escribir, porque yo había escrito muchos libros jurídicos y de teoría política, pero nunca de narración política. Sí, es que, a ver, lo resumo rápido, eres muy generoso, pero realmente este libro es tuyo en más de un sentido. Pero lo que yo te comentaba en aquel tiempo, yo te preguntaba más bien, te decía, ¿por qué, a diferencia de otros países, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, por qué hay tan pocas memorias escritas por políticos mexicanos y las que hay son generalmente muy malas, incluyendo las de algunos presidentes? Y entonces, digo, porque tú tienes diferentes facetas, como abogado, como catedrático y como político, porque has ejercido la política. Entonces yo te decía, ¿por qué no escribes un libro desde lo que puedas contar tú también, pero también de lo que te conste haber vivido o lo que puedas averiguar porque eres además amigo de muchos políticos? Algunos de los que entrevistaste para este libro ya fallecieron, pero en su momento vivían. Y yo te decía, vale la pena que alguien como tú, que tiene la confianza, la cercanía con muchos de quienes fueron personajes importantes a lo largo de varios sexenios, valdría la pena que tú los entrevistaras y aparte de lo que recuerdas y puedas reconstruir, lo dejes plasmado en un libro. Esa fue mi aportación, digamos. Y fue excelente porque eso me convenció de hacer un libro que, si bien habla de las presidencias de todo un siglo, la presidencia mexicana de todo un siglo, no es un libro cargado de pasado, sino que es un libro, y por eso haremos la actualización, un libro cargado de futuro y con una gran necesidad en estos días. En muchos países, y en México concretamente, los jóvenes no quieren saber de la política. Tú me decías la semana pasada aquí en este espacio, me dices, yo soy profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, de donde han salido presidentes de la República. Muchos presidentes de la República han salido de la UNAM y en concreto de la Facultad de Derecho, y ninguno de mis alumnos quiere ser político. Y es bueno que hoy nuevamente puedan darse cuenta, puedan tener noticia de que la política puede ser útil para los pueblos, para las naciones, de que la política puede ser eficiente, de que la política puede ser bien intencionada, e incluso, si tú me permites decirlo, que la política puede ser inteligente. ¿Pero por qué está tan desprestigiada la política? Porque hemos considerado, y a veces con mucha razón, que la política se ha vuelto tonta, se ha vuelto inservible, se ha vuelto perversa, se ha vuelto facciosa, se ha vuelto deshonesta, se ha vuelto perjudicial. Que las instituciones han ido
o muchas de ellas decayendo y que no hemos sabido renovarlas, reformarlas. Este libro contiene muchos de los aciertos presidenciales. No es un libro para denostar, es un libro para mostrar lo que puede tener de bueno la política. Todos han tenido cosas buenas. No hay ninguno que sea pésimo en absoluto. Y vamos a aprovechar este 10º aniversario y lo que hemos platicado. Ya llegamos estamos por llegar a buenas negociaciones para hacer este libro. Una actualización. Una actualización en 3 sentidos. En primer lugar, una actualización del pasado. En estos 10 años han surgido cosas. Hemos obtenido datos que no teníamos hace 10 años y que vale la pena incluirlos. Reflexiones que no nos hayamos hecho hace 10 años y que vale la pena. Más lo que ha sucedido, es decir, el libro de hace 10 años no hablaba del presidente Peña Nieto, no hablaba del presidente López Obrador, no hablaba de la presidenta Sheinbaum, y que vale la pena que estén mencionados, no tenemos por qué excluirlos, son una parte interesante de nuestra historia y además real de nuestra historia. Y sobre todo... Con Peña incluso ya se puede hacer un balance porque ha pasado suficiente tiempo. Con Peña ya se puede hacer un balance, sí. Con López Obrador ya se puede hacer un balance, con la presidenta Sheinbaum pues todavía es muy joven su mandato y habrá que esperar mucho, pero ya ha habido algunas cosas que son innovadoras, como su aportación de género, que yo aplaudo, y muchas otras cosas importantes. A ver, dile a la audiencia, si eres tan amable, ¿cuál fue la respuesta tu respuesta a mi pregunta de por qué en México los políticos escriben tan poco y las pocas memorias que hay son tan malas, la mayoría de ellas? En una parte porque siempre han tenido plumas muy parciales. O son escritas, por ejemplo, por los expresidentes. ¿Qué puedes esperar de ello? O por personas muy comprometidas con cada uno de los regímenes o en contra de los regímenes. Yo he tenido la fortuna de estar en una posición imparcial. ¿Tú con cuántos gobiernos trabajaste? Yo trabajé de manera concreta, cercana, con 3 presidentes de la República. Pero no me llevó a parcialidades. No tengo necesariamente que estar hablando de lo malo, pero no tengo que inventar lo bueno. Es decir, tuvieron cosas buenas. Todos, repito, todos, desde Carranza hasta la presidenta actual, han tenido cosas buenas. No preguntemos si han tenido muchas buenas, muchas malas, pero hay cosas que tenemos que tomar en cuenta si queremos rescatar cosas para el futuro. ¿Por qué vale la pena rescatar estas historias? Vale la pena, primero por lo que mencioné, para ver que la política puede ser noble y que puede ser una actividad de gran alteza. Y segundo, porque tiene método, porque tiene maña, porque tiene recetas, porque tiene trucos, porque tiene cosas para el bien. No es una apología de lo malo. Tú has dicho y has escrito que la política tiene reglas no escritas, ¿no? Por ejemplo, muchas. Tiene un código como de 2.000 o 3.000 reglas no escritas. Es más grande que la más grande de nuestras leyes, que es el Código Civil. Y tiene más artículos, pero ninguno está escrito. Todos son orales. Y todos... ¿Y qué tanto se observa? Probados. Muy poco. Hoy muy poco. Muy, muy poco. Hoy casi... O sea, tú ves cosas ocurriendo en la política que dices, híjole, eso viola varios artículos del código no escrito. Sí, y a mí me gustaría, por ejemplo, que muchos de nuestros gobernantes recientes los hubieran seguido. No para nuestro bien necesariamente, para ellos mismos. No estarían tan denostados,
no estarían tan criticados, no estarían tan mal vistos, no estarían tan fracasados de haber seguido esas reglas. Por ejemplo, una diferencia grande, no sé si sea violatorio de alguna regla, pero una diferencia grande es qué tanto aparece en público y habla el presidente de la República. De López Obrador para acá, pues hemos visto al presidente todos los días, prácticamente todos los días. Le es más conveniente, por regla general, hablar más dosificadamente. Sí. Eso es mucho más útil. Si no se convierte en un vocero de noticias que no necesariamente son relevantes. Yo estoy seguro que un presidente que habla diario, 1 hora, o más de 1 hora, o 3 horas, le falta material. Y yo diría agentes profesionales, como en tu caso, si no, a veces sufres para poder dotar a tu público de algo interesante ese día, de México y del mundo. Es decir, no todos los días son interesantes para un público. Sí, hay muchas cosas que no nos interesan, etcétera, y hay muchas cosas que no interesan, y entonces se corre el riesgo de ser aburrido, de ser ocioso o de caer en fantasías. ¿Convendría recordar las reglas no escritas de la política de vez en cuando? Desde luego que sí, desde luego que sí. Y a ver si un día, como ya hemos tenido libros en autoría tú y yo, rescatamos y escribimos el código no escrito. Y lo voy a decir ¿por qué? Porque no está prohibido que esté escrito. Lo que pasa es que no nos hemos dado a la tarea de ello. Pero nosotros sabemos las reglas, casi todas. Y podemos saber lo que tiene que hacerse en cada momento y frente a cada circunstancia. Bueno, pues yo creo que es una muy buena noticia que dentro de poco vaya a aparecer la versión actualizada de El Jefe de la Banda, que por cierto tuvo su seguimiento con La Banda del Jefe. Hubo otro libro tuyo. 4 seguimientos. Primero, que no fue muy notorio, Las Llaves del Reino, después La Banda del Jefe, que gustó mucho, y podríamos agregar en esta narrativa el que hicimos a idea tuya y en autoría contigo, Poder y Deseo. Y que yo me permito llamar a todos estos 4 la Corona de México. Y ahorita te estoy comprometiendo para ver si un día escribimos el código de la política mexicana. Lo hacemos. En lo que yo pueda aportar, con muchísimo gusto. Y aquí tienes un testimonio. Qué amable eres. De 10º aniversario. Mira, aquí está. Al creador de la idea. Firmado por José Luis Romero Apis. Muchas gracias, querido Pepe. Bueno, enhorabuena por este 10º aniversario de El Jefe de la Banda. Muchos de los que nos escuchan tendrán el libro, otros lo van a querer conseguir a partir de esta plática, pero yo les recomendaría que se esperaran a que salga la nueva edición, versión. Que estará en circulación el próximo año en algún momento. Desde luego que sí. Y muchas gracias por esta oportunidad de recordar lo que hacemos juntos. Sí, bueno, además otra cosa que hay que recordar es que José Luis Romero Apis escribe los viernes en Excelsior. Su artículo de hoy es extraordinario, aunque la verdad yo tenía ganas de platicar con él de este aniversario de su libro El Jefe de la Banda, pero el libro de hoy pues, se refiere al Día de Muertos y entre otras expresiones que me parecieron muy interesantes y que tiene que ver con lo que acabamos de platicar, es que tú dices que a veces no sabes si la gubernatura de Sinaloa y de Veracruz siguen vivas, ¿no? Si son instituciones que siguen vivas o ya murieron, ¿no? A los políticos nos cuesta trabajo distinguir esa línea divisoria entre la vida y la muerte política. Gracias, Pepe. Muchas gracias a ti, Pascal, y muchas gracias a los generosos lectores. Gracias, y lean a José Luis Romero Apis los viernes en Excelsior. El artículo de hoy, insisto, es extraordinario. Sobre el Día de Muertos, pero aplicado a las instituciones y a la política. Léanlo.